Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nuevamente podamos estar reunidos en su nombre para meditar en su palabra, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Y le agradezco a Dios que nuevamente estemos aquí para adorar y bendecir su nombre. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza del libro de Proverbios. Y vamos a tener nuestra clase en el libro de Proverbios capítulo 4, del 23 al 27. Amén. Y yo quisiera que abran sus Biblias ahí en Proverbios 4, 23 al 27. Y antes de darle lectura, yo le voy a pedir, hermanos, que cerremos nuestros ojos. Pero quiero darle nuevamente la bienvenida, hermanos, darle la bienvenida, que se goce en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios siempre nos trae alegría, nos trae consuelo, pero también nos trae a veces exhortación a nuestra vida, pero es para bien, porque Dios a quien ama, pues corrige, ¿verdad? Y la palabra de Dios siempre es para bien a nuestra vida. Amén. Y voy a pedirle que cierre sus ojos. En esta tarde no tendremos un momento de adoración. Queremos escudriñar la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Yo te pido, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú tomes el control en esta tarde de mi vida, que tomes el control de la vida de mis hermanos que escuchan la palabra, que me des sabiduría y entendimiento para compartir a mis hermanos tu palabra, Señor. Que no sea una palabra solamente, sino que podamos realmente analizar lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestro corazón, que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Dame sabiduría y dame autoridad para hablar tu palabra, Señor. Y bendice a mis hermanos a través de tu hermosa palabra. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Pues vamos a darle lectura, hermanos. Seguimos con nuestra enseñanza de Proverbios, capítulo 4, del 23 al 27. Y dice la palabra así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Amén. Bueno, la última clase que vimos, estábamos hablando acerca del corazón, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y veíamos lo importante que es que en este corazón donde Dios habita esté limpio de toda contaminación y de todo resentimiento, de todo pecado, de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otro de los miembros, o de los miembros que nos menciona el libro de Proverbios capítulo 4. Nos habla acerca de la boca también, nos habla acerca también de los ojos y nos habla de los pies. ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a meditar acerca también de estos miembros que están en nuestro ser y que Dios de alguna manera, hermanos, quiere que todo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón estén limpios, estén apartados de todo pecado, de toda cosa que a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos cada día esa iglesia y esa esposa que se prepara todos los días para recibir a su amado. Dios a través de su palabra nos limpia. La palabra de Dios es para hacernos caminar en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie le verá. Y es necesario, hermanos, que nosotros a través de su palabra, pues es de la manera en que nosotros tenemos esa santidad. Cuando nosotros compartimos y leemos la palabra, pues ella trae a nuestra vida esa manera de vivir que a veces no es
pensamos que estamos bien, pero cuando el Señor habla en nuestra vida nos damos cuenta que hay cosas que todavía tenemos que cambiar de nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar acerca, bueno, de la boca. Dice la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hay de malo en hablar, verdad? ¿Qué hay de malo en que yo hable? ¿Qué hay de malo en que yo diga cosas? Bueno, pues ciertamente a veces decimos, mientras no mienta, mientras no murmure, no hay ningún problema de hablar, ¿verdad? Pero a veces en nuestra manera de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de lo que decimos, a veces en la manera en que hablamos o en el tono que a veces decimos las cosas, puede cambiar a veces de tono y de sentido hacia nuestra vida. Y vamos a ver, hermanos, que ciertamente que no hay nada de malo a veces en hablar, ¿verdad? A veces decimos, no hay nada de malo en hablar mientras no mienta, no hay ningún problema. Pero el libro de Proverbios nos dice, hermanos, que las palabras a veces son dinamita, ¿verdad? Pueden causar una gran explosión y pueden destruir nuestra vida, o podemos destruir a otras personas. También podemos salvar, podemos destruir o podemos salvar. Y a veces salvar pues dando a veces un buen consejo, a veces dando palabras de aliento, pero así como podemos dar consejos buenos, también a veces de nuestra boca pueden salir cosas que no son edificantes y pueden destruir. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Quiere decir que tú puedes dar vida o puedes dar muerte. O sea, tú puedes dar a través de un consejo, de una exhortación, de un aliento, puedes dar esa palabra y alguien va a salir edificado. Pero también a veces en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decir las cosas, podemos destruir a alguien y matarlo. A lo mejor no lo vas a matar con un arma, pero la palabra, la lengua o la boca puede decir cosas tan ofensivas que puedes lastimar un corazón, lo puedes herir y quizá ese corazón quede marcado de por vida, Entonces, para Dios es importante que nosotros como cristianos tengamos una manera de hablar. Acuérdense que cuando Jesús fue llevado a la cruz, toman a Pedro y de alguna manera una mujer le dice, tú eres de ellos porque tu modo de hablar te delata. Entonces quiere decir que nuestra manera de hablar nos debe de delatar que somos hijos de Dios. Pedro en ese momento decía, no, yo no soy de ellos, yo no soy de los discípulos de Jesús, y empezó a maldecir. Quiere decir que el estilo de vida de la gente que no teme a Dios es así, con maldición, con murmuración, con un estilo de vida diferente. Pero nosotros como cristianos, a través de su palabra, dice el Señor que nos apartemos, que apartemos nuestra boca, nuestra lengua, nuestra manera de hablar, de la iniquidad y de la perversidad. Y de alguna manera, pues así como nuestra boca puede dar vida, puede dar muerte, también nos dice que la lengua es un pequeño miembro tan chiquito en nuestra boca que puede causar grandes fuegos. Dice la palabra del Señor ahí en Santiago 3:5-6, que la lengua es un miembro pequeño y enciende grandes fuegos. Dice, y la lengua es un fuego, quiere decir que es un fuego, incendia, tiene la capacidad de provocar incendios cuando nos de producir problemas. O sea que cuando nosotros hablamos o decimos algo fuera de contexto o nos expresamos mal de alguien, podemos causar un grande problema en ellos. Y esto puede ser el principio de un fuego enorme. Entonces vamos a ir viendo poco a poquito en lo que nos va diciendo el Señor a través de su palabra. Dice que a través de la lengua, nosotros también vamos a expresar lo que hay dentro de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces nosotros vamos a tener cosas aquí, como nos decía la clase pasada, que guardemos nuestro corazón de toda cosa guardada. Hay que sacar lo que está aquí. Hay cosas que guardamos, buenas o malas, y que de esas cosas
que si alguien te hizo algo, tú guardas ese resentimiento, pero el día de mañana tú ves la oportunidad de cómo vengarte o cómo sacar esto que tienes en tu corazón. Y llega un momento que se va a presentar la situación y nosotros vamos a hablar y vamos a decir cosas a esa persona o de esa persona y pues de alguna manera estaremos dando a entender que nuestro corazón está lleno de amargura, de enojo, de resentimiento por la manera en que nosotros estamos hablando. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros veamos que de la abundancia de nuestro corazón puede hablar la boca. O sea, que hay en nuestro corazón y si hay cosas buenas, bueno, tu corazón siempre estará hablando palabra de Dios, estará compartiendo la palabra, el evangelio, y si alguien se te acerca, bueno, darás un buen consejo, y si alguien viene a ti y te quiere contar pues alguna cosa de la vecina, de algún hermano en la iglesia, pues tú pondrás un alto. Ajá, porque hay veces que pues viene la gente y empieza a decirnos, es que te fijaste que la hermana que dice esto y que dijo lo otro, y nosotros en vez de parar a veces esta manera de hablar, pues no, sí, y es que a mí también me hizo esto, y es que a mí también me hizo lo otro, y entonces empezamos a generar más resentimiento en nuestro corazón y situaciones difíciles que nos van a apartar del Señor, y nos van a apartar de los hermanos. El problema es que será para nosotros, porque nosotros estaremos llenando nuestro corazón de situaciones difíciles, de amargura y de resentimientos, y al mismo tiempo también estaremos expresando lo que hay aquí dentro del corazón. Porque dice ahí en Mateo 12, 34 al 35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces quiere decir que en el corazón tenemos tesoros buenos y tesoros malos, y que vamos a sacar. Dice, el hombre bueno siempre va a estar sacando cosas buenas a la manera cuando nosotros nos expresamos, pero el hombre que está lleno de cosas malas en su corazón siempre estará hablando cosas malas en contra de los demás o diciendo cosas que no edifican, sino solamente destruyen. Por eso la enseñanza de hoy nos dice la palabra del Señor, aparta de ti la perversidad de la boca, aparta de ti. Él quiere decir que quites todo eso. Cuando dice apartar, bueno, nos dice separa, guarda, reserva, cuida tu boca de la perversidad, apártate de esa manera de hablar, aparta todas esas cosas que te van a hacer daño a tu vida, van a hacer daño a tu vida y a los que te rodean. Y bueno, de alguna manera cuando hablamos de perversidad, estamos hablando de una persona que le gusta hacer daño, que le gusta causar daño. Lo hace intencionalmente o de una manera sigilosa, ¿verdad? De una manera así como dice, pues yo le voy a decir sus cosas y se las voy a decir, y ya lo planea cómo lo va a hacer y cómo va a ir a desquitarse de la situación o del problema o cómo va a ir a enfrentar esa situación. Pero hay otros que a lo mejor dicen, lo voy a hacer sigilosamente, y ocupan pues de alguna manera intrigas, bajita la mano, están hablando de aquella persona, y de alguna manera también están siendo perversos en su manera de pensar, porque ellos saben que si lo dicen a esa persona a quien se lo contaron, lo va a ir a contar. Por eso vamos a ir viendo que cuando nosotros hablemos, tenemos que aprender cuándo hablar, a quién decirle las cosas, cuándo decir las cosas y en qué momento callar, y de qué manera decir las cosas. Entonces, hay veces que lo hacemos de una manera intencional para que sabemos que si esa persona le habla a la otra, yo le cuento y le digo lo que siento o lo que pasó de aquella persona, y entonces sé que esa lo va a ir a contar. Y entonces, de alguna manera, le va a ir a decir lo que nosotros queremos, y esto causará grandes problemas. Entonces dice el Señor, apártate de eso, no es tiempo de estar pensando en esas cosas, no es tiempo de que estés pensando de qué manera lastimas o te vengas. Esas cosas no te van a edificar. Por eso el Señor nos dice, apártate de la perversidad que puede haber en tu boca. Entonces, la palabra de perversidad, pues la persona corrompe. ¿Cómo conocemos o cómo se demuestra la perversidad de alguien? Es a través de las mentiras, porque va a ser una persona que miente
con tal de destruir, o una persona con chismes y que murmura. Entonces, si estas cosas están en nuestra vida, es tiempo que empecemos a sacarlas. Es tiempo que empecemos a quitar todo aquello que está estorbando en nuestra vida, porque Dios nos manda que controlemos nuestra boca. Dios nos manda que controlemos estos labios, porque de alguna manera, hermanos, esta boca con la que bendecimos a Dios no puede estar llenándose de cosas para maldecir al hombre. No podemos estar que salga agua dulce y a la vez amarga, cosas de amargura. Nosotros tenemos que cuidar nuestra boca, nuestra manera de hablar. Entonces, Dios nos manda a controlar nuestra boca. ¿Y cuándo es que nosotros debemos hablar? ¿Cuándo vamos a hablar? A veces Dios nos habla, a veces somos muy dados a hablar. Las mujeres creo que tenemos, he leído que nosotros hablamos muchísimo, muchísimo. Y los hombres son un poco más reservados, pero nosotros hablamos hasta por los codos. Entonces llega un momento en que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y llega un momento, a veces cuando llega el esposo, nosotros queremos seguir hablando. A ellos a lo mejor en el transcurso del trabajo ya se les acabó sus palabras que tenían que hablar. Y nosotros no, seguimos hablando y hablando y hablando. Entonces, ¿cuándo es que nosotros, Dios quiere hacernos tan sabios que tengamos ese momento de poder hablar? Tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a callar y también tiempo de que tenemos que aprender a hablar. Así nos dice la palabra del Señor, tiempo de hablar, tiempo de callar. Y cuando a veces vamos a hablar, pues a veces es porque yo le voy a agradecer a alguien. Esto no significa que no vas a poder a veces resolver algún problema. Porque me pueden decir, entonces quiere decir que yo no voy a poder resolver ningún problema. Sí, sí podemos resolver los problemas. Pero tenemos que encontrar el tiempo necesario o especial para poder resolver los problemas. Imagínese usted que estamos casi más edad en el hogar, en el matrimonio, que estamos discutiendo, ¿verdad? Empezamos y tenemos un problema. Si yo sigo discutiendo con mi esposo y le sigo diciendo cosas y le sigo en el momento del pleito, él me dice, yo le digo, tú me dices, yo le digo, porque esta es o era nuestro estilo de vida. Hoy tenemos que cambiar esa manera de ser, hermanos. Si usted todavía en su casa es de las personas que cuando está discutiendo con alguien o con su esposo, en vez de cerrar su boca, sigue hablando y sigue hablando, la palabra del Señor nos dice que sin leña se apaga el fuego. Y hay veces que no somos tan sabios y le seguimos echando leña. Y le seguimos echando leña. Y llega un momento, hermanos, que termina aquello en una explosión, en un problema muy grande. Entonces, a veces cuando hay enojo, a veces pensamos que cuando nos callamos somos perdedores. Porque ya me callé y no le dije sus cosas, lo que se merecía, pensamos que ya perdimos. Pero no es así. Cuando nosotros callamos, somos gente que somos sabios. A veces es tiempo de callar, porque es tiempo de que tú cierres tu boca en ese momento, porque en muchos hogares están a veces entre matrimonios, a veces los hijos te están viendo discutir, a veces están viendo las personas cómo discutes, y esas cosas dañan a los hijos y dan mal testimonio de que nosotros somos cristianos. Y tristemente muchos cristianos todavía siguen teniendo este estilo de vida. Y Dios quiere que este estilo de vida sea quitado, que nosotros demos ejemplo en todo momento, hermanos, en todo momento. Y a veces que cuando hay enojo, a veces es mejor quedarnos callados, calladitos, ¿verdad? Y ya después, porque mire, si nosotros seguimos hablando, a veces podemos arrepentirnos, a veces después de lo que le dijimos a aquella persona y de lo que pasó. ¿Cuánta gente no, hermanos, con el enojo llega hasta el homicidio? ¿Cuánta gente en el enojo? Hace poquito salía en las noticias una jovencita con un señor que el esposo la había hecho cachitos. Y todo empezó porque empezaron a tener una discusión. Y ninguno de los dos cedió. Entonces llegaron a los golpes. Lo más triste es que enfrente de ellos estaba su hijo de 14 años.
y él presenció en la manera en cómo su padre y su madre se golpeaban, y después terminó él asesinando a la mujer y la hizo cachitos enfrente de su hijo. Después decía, pues ya lo hice, pero ¿qué necesidad tuvo que pasar esta gente de no tener la sabiduría y la prudencia de apartar la perversidad de su boca y poderse callar en el momento? Pareciera, dijera uno, ay hermana, es muy drástico esto, pero es la realidad, es la realidad. Vivimos hoy en un mundo, hermanos, muy estresado. Las gentes están tan estresadas que si usted va y si tantito se le atravesó, ya está discutiendo. Que si ya lo movió, ya está discutiendo. Y como la gente no quiere que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer o qué tiene que decir, se enojan. Entonces, cuando hay enojo, es mejor que nosotros guardemos silencio. No, esto no significa que eres un perdedor. Habrá un momento en que cuando ya no haya enojo, tú puedas hablar con la persona y decir las cosas, ¿verdad? Y si no lo hacemos así, hermanos, pues a veces podemos arrepentirnos de lo que dijimos o de lo que pudimos hacer o hasta dónde pudimos llegar. Entonces, muchos matrimonios han fracasado por no aprender a cerrar su boca. ¿Por qué? Porque ni uno ni el otro puede dejar de decir lo que siente uno o el otro. Y entonces se lastiman su corazón y desafortunadamente después estamos tan heridos, tan lastimados, que lo guardamos aquí en el corazón y para sanar es muy difícil. Para perdonar es muy difícil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, la gente que no tiene a Cristo es lo que Dios quiere. Si tú eres alguien que estás viendo esta enseñanza y eres una persona que no has conocido de Cristo y que esta es tu manera de vivir, quiero decirte que Jesucristo es el único que puede darnos la fortaleza para poder amar, para poder perdonar y para poder ser gente sabia. Por eso es la enseñanza del libro de Proverbios, porque a través del libro de Proverbios Dios quiere que tengamos un estilo de vida, pero también que seamos sabios, que aprendamos que el conocer de Dios nos hace sabios y nos hace llevar a un nuevo estilo de vida, nos lleva a un nuevo estilo de vida. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Entonces, la palabra del Señor nos dice pues que sin leña se va a apagar el fuego, pero que si nosotros seguimos echándole leña al fuego, seguiremos incendiando y haciendo más grande ese problema. No solamente en el matrimonio, sino también con los vecinos, con tus hermanos, porque a veces entre hermanos también hay discusiones, entre vecinos también hay discusiones, y hay veces que somos entre que te digo y otra vez me dices, y llegamos a conflictos muy grandes. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar. ¿Hay tiempo de callar? Calla, después hablarás. Entonces, Dios quiere que también aprendamos qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que estar, pues, sabios de una manera de cómo vamos a hablar. A veces, tenemos que tener, pues, cuidado cómo hablamos o cómo decimos. Había, yo les decía una vez un ejemplo. A veces que uno dice, yo comento, o bueno, un ejemplo decía, imagínense que yo hablara de alguien de la iglesia y que yo dijera, es que la hermana es morenita, es muy morenita, y que alguien, ¿verdad? Oyó lo que yo dije, pero esta persona, de alguna manera, en vez de irle a decir a la persona que yo le dije que era morenita, le dijo, ¿qué crees? Que la hermana Viviana dijo que eras negra. Entonces, imagínense qué situación va a provocar, ¿no? Aquella hermana va a decir, ¿pero por qué me dijo negra? ¿Verdad? ¿Por qué me dijo así? Y en su corazón va a venir un enojo, y el día y a lo mejor si no me lo dice, o me lo puede ir a decir, ¿verdad? Pero me lo va a ir a decir enojada. Y a lo mejor no me lo dice, pero su corazón se lastima, se siente ofendido. Y a lo mejor esa amistad que había, a lo mejor entre la hermana y yo, pues se trunca por algo que alguien no supo cómo decir. Entonces, a veces es necesario que
que nosotros sepamos cómo vamos a decir las cosas, qué vamos a decir. Fíjate bien cómo vas a ir a decir, si tienes que ir a decirle algo a alguien, de qué manera lo vas a decir y no cómo lo vas a decir. A veces ir a decir cosas, pues sí nos genera a veces muchos problemas. Hoy el mundo es muy común usar el habla para hacer mucho daño. El habla es de alguna manera que causa mucho problema. La Biblia nos dice ahí en Proverbios 12:18, las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Quiere decir que cuando nosotros no hablamos correctamente, dice que es como un golpe de espada. Siempre, no sé quién se ha cortado y eso no es un golpe de espada, pero el que tú te cortes te duele, te lastima. Así cuando nosotros hablamos a alguien de una manera sarcástica, de una manera burlona, de una manera humillante a alguna persona, la va a lastimar. Porque dice de alguna manera que una de las maneras en las que nosotros podemos herir a alguna persona es a través del sarcasmo, de la burla, de la ironía, ¿verdad? Con la que se desprecia, se humilla, se ridiculiza a los demás. Hoy sabemos que el bullying es algo que está entre los jóvenes y que ha causado que muchos de ellos se quiten la vida, por decirles que eres un gordo, por decirle que estás feo o que estás fea, que estás orejón, y todas estas cosas pueden causar algún daño en alguna persona. Entonces, hay veces que alguien expresa una idea, hacen alguna pregunta y la persona responde y no falta alguien que se empieza a burlar de lo que dijo o lo que comentó. Entonces, esas cosas lastiman, esas cosas hieren. Entonces, la palabra del Señor nos habla ahí en Efesios 4:29, que no salgan de su boca palabras corrompidas, o más bien, que todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes lo escuchan. Entonces, quiere Dios que cuando tú hables para edificar, que cuando nosotros hablemos cosas buenas, no corrompidas, porque también podemos maldecir, podemos decir muchas cosas a través de esta boca. En Eclesiastés 12:9-10 dice, el congregador, además de hacerse sabio, siempre le enseñaba al pueblo lo que sabía. Dice, también me dictó e investigó a fondo para recopilar muchos proverbios. El congregador trató de encontrar palabras agradables y de escribir con exactitud palabras de verdad. Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos. Tenemos que ser personas con palabras agradables. Somos humanos y yo sé que muchas veces somos groseros, a veces hablamos mal a las personas, pero Dios quiere que poco a poco nuestra vida vaya dejando esas cosas, que seamos como la luz de la aurora, que vaya en aumento, ¿verdad? Porque Dios viene, hermanos, por su iglesia y quiere que usted y yo nos despojemos de todo peso, que nos despojemos de todo aquello que está acechando nuestra vida, que nosotros podamos ser ejemplo a los demás, que la gente diga yo quiero ser como Él, que haya una diferencia. Por eso el Señor hace muy importante esto de decir que es necesario que nosotros, sepamos controlar nuestra boca. Yo les decía, y también cuando nosotros vamos a decirle algo a alguien, hay que fijarnos a qué persona tú le vas a contar las cosas. Porque a veces, cuando a veces te cuentan, también tienes que aprender a callar, porque a veces nosotros nos acercamos a alguien y le contamos las cosas, y hay veces que contamos las cosas y salen y las divulgan. Nosotros también tenemos que aprender que cuando hablamos, también tenemos que aprender a quién le contamos las cosas. Hace un tiempo alguien venía a mi casa y me contaba unas cosas de una vecina. Y en el momento yo dije, esto está pero súper emocionante lo que me contó.
como humano, yo dije, ay, estaría pero muy bien irlo a contar. Pero el Señor me hace a ver, yo dije, no puedo ir a contar lo que alguien a mí me vino a contar, porque confiaba en mí. Y en ese instante el Señor, cuando venían estas cosas a mi vida, me decía, el hombre que es capaz de refrenar su lengua, este es varón perfecto. Entonces yo entendí, dije, sí es cierto, Señor, cuán importante es que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Dice, el que es capaz de refrenar y controlar su boca en ese momento, ese es varón perfecto. Y Dios quiere que seamos perfectos. Entonces, cada día que vayamos siendo mejor, cada día vayamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, conforme a la boca, dice el Señor, aparta de perversidad tu boca y aleja de ti la iniquidad, la falsedad, los chismes, las mentiras. Todo esto, apártalo. No te edifica, no te edifica. O sea, yo les puedo decir, ¿te edifica? ¿Te es permitido decir un chisme? Sí, te es permitido decir un chisme, pero ¿te edifica? ¿Te es permitido decir malas palabras? Igual, dices, sí me es permitido, pero ¿te edifica? No te edifica, nos separa de Dios. Entonces, el consejo que hoy nos da Dios, a través de su hermosa palabra, es, mira, sé varón perfecto y aprende a refrenar tu boca, que puede causar grandes fuegos. Con la boca que tú me adoras, no puedes maldecir al hombre. No puedes maldecir a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Con tu boca me bendices. No puede salir maldición de tu boca. Dice, de alguna manera, salen cosas dulces de tu boca. No puede salir amargura. No puede salir amargura. Dice el Señor que entonces guardemos nuestra boca. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente versículo en Proverbios 24. Del versículo, vamos a leer el siguiente, es el versículo 25. Y dice la palabra, tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Nos vuelve a exhortar el Señor ahora, primero el corazón, la boca, ahora tus ojos. Que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. ¿Qué problema hay que yo vea? ¿Qué problema hay que yo vea? Decimos, pues los ojos son necesarios para ver. Es cierto, mis ojos son necesarios para ver, para poder saber quién va, quién viene, a dónde voy. Pero el problema no es que veas, el problema es que ves. ¿Verdad? El problema no es que tú veas, sino el problema, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tú ves? Y nos dice la palabra del Señor que de alguna manera los ojos, el pecado entra por los ojos. Casi la mayoría más el pecado en los hombres es en los ojos. En las mujeres es en el oído primeramente, porque nos gusta escuchar, y después mirar, así como a Eva, que primero escuchaba las palabras de la serpiente sobre el árbol codiciable. Escuchaba, y después sus ojos empezaron a mirar aquel árbol, y entonces empezó a codiciar, hasta que llegó a dar fruto esa codicia, y pecó. Los hombres también de alguna manera cosas que no deben mirar, cosas, tanto hombres como mujeres vemos cosas que no tenemos que mirar. Hoy en día, hermanos, el pecado está a la orden del día. Usted ve la televisión y lo primero que ve son cosas de sexualidad. Mujeres, casi semidesnudas. Van a anunciar algún producto y ve usted una mujer casi desnuda, un hombre casi desnudo. Usted ve la televisión y a ciertas horas ya no hay algún programa que usted dijera, este está muy bueno. Casi es mucha pornografía, hay mucha suciedad sexual en la televisión.
hay mucha grosería, y de alguna manera un día hablaba con una persona y le decía, es que ya en la televisión, ya, o sea, me gusta esa película, pero está fea, o sea, no puedo seguirla viendo. Y me decía esta persona, bueno, pues es que ya es normal. O sea, ya todo lo que tú veas en la televisión va a decir groserías, vas a ver escenas de pornografía. Pero entonces yo medité, pero no porque esté, yo tengo que seguirlo viendo. No porque esté esa situación, yo tengo que seguir mirando lo que se ve ahí. Yo tengo que apartar mis ojos, porque mis ojos, hermanos, pueden viciarse, pueden viciarse. Entonces, a través de los ojos puedo codiciar, así como Eva, puedo codiciar. ¿Y qué es lo que puedo codiciar? A veces el hombre pues codicia a la mujer, ¿verdad? Que la ve, y no es malo que tú veas la hermosura de una mujer, pero sí a veces es malo que nosotros veamos, ¿cómo se puede decir? Ya esa manera de ver, ya no es una manera limpia, sino que ya empieza a tener pues problemas aquí en la mente, en el corazón, y muchos hombres después llegan a llegar al grado del adulterio, jóvenes a la fornicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios? Que es necesario que nosotros cuidemos nuestros ojos. Dice el Señor que no solamente era cuidar ¿cómo se puede decir? Que un hombre viera a la mujer, sino que dice que el que ya la codició en su corazón, pues de alguna manera ya estaba pecando. Entonces la codicia, hermanos, entra por los ojos, y de alguna manera el codiciar pues es malo, porque la gente también que está afuera a veces empieza a codiciar lo que tiene el vecino, que porque tiene un carro, que porque tiene una esposa bonita, que porque tiene un mejor trabajo, y esas cosas que llegan un momento al corazón, y la gente empieza después a maquinar de qué manera va a obtener esas cosas. Entonces el Señor nos habla que nosotros debemos de guardar nuestros ojos de todo este tipo de cosas. Dice la palabra del Señor: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nuestros ojos, hermanos, con lo que nos quiere dar a entender aquí en el versículo de 25, que miremos hacia adelante, no las cosas que están en el mundo, sino que tus ojos miren más allá de lo que está aquí. Porque muchos de nosotros, no es malo, como siempre les he dicho, que trabajes, que tengas y te esfuerces, y si Dios te da para un carro, que te compres tu carro, pero que no veas tú la manera en cómo vas a obtener ese carro por la codicia que ya hay en tu corazón. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y tengamos lo mejor que podamos tener aquí en la tierra, pero Él nos dice que nuestros ojos los pongamos más adelante, o sea, en las cosas que no terminan, en las cosas que son eternas, en las cosas que no tendrán fin, porque este cielo y esta tierra terminarán. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque el Señor no quiere, hermanos, que nosotros pongamos en las cosas temporales nuestros ojos, sino en las cosas eternas. Que nosotros pongamos en lo que está enfrente de ti, no en lo que va a terminar. Esto es bueno que tú lo tengas, las cosas que te van a edificar, y que guardes tus ojos de aquellas cosas que te pueden corromper. Pero Dios nos dice que vayamos más allá, que pongamos nuestras cosas en lo que no termina, en lo que Dios está preparando, no solamente en las cosas del mundo, sino en lo eterno, en lo inconmovible, en lo que no va a terminar, en poner nuestra mirada en la salvación, nuestra mirada en la eternidad, pero sobre todo nuestra mirada en Cristo. Que nuestra mirada esté centrada en Cristo, no en las cosas temporales de este mundo, que te pueden apartar de Cristo. Hay gente
que miró, a lo mejor es decir, quiero tener esto, quiero tener lo otro, y lo obtuvo. Pero ahora a través de esas bendiciones se han apartado de Dios. Muchos de ellos dicen, ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Ahora no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer el día domingo. Entonces, el Señor nos dice, no te pongas o no te afanes por esas cosas que son temporales. Pon tu mirada en las cosas de allá arriba. Entonces, dice el Señor que nosotros somos esa luz del mundo. Y que dice su palabra en Lucas 11, 33 al 36, nadie pone oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso cuando una lámpara te alumbre con su resplandor. Quiere decir, hermanos, que bueno, dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Entonces, si tu ojo es bueno, pondrás su mirada en las cosas buenas y vas a resplandecer. Pero si tu ojo es malo, ¿verdad? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y de alguna manera, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos iluminados y que nosotros pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Jesucristo. Él es en el único que podemos poner nuestra mirada, porque Él a través de este versículo nos lleva más allá. Dice el Señor en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y dice en 1 Juan 2, 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a través de este versículo, el Señor te dice, guarda tus ojos de las cosas que no son provechosas, de las cosas que te pueden corromper, pero dice el Señor, pon tu mirada en las cosas eternas, en las cosas que son para siempre. Hoy en día, hermanos, necesitamos despertar, necesitamos entender que nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo, en todo momento. En todo momento nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo. Por eso en los últimos dos versículos de este capítulo 4 de Proverbios nos dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos te sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Quiere decir que examines bien por dónde andas, que examines bien tu corazón, que examines bien tus ojos, que examines bien tus manos, que examines bien estos ojos y que examinemos por dónde vamos caminando. Examina por dónde caminas. Examinamos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice el Señor, examina, observa. Examinar es estar observando, estar atentos, cuidadosos a lo que algo o alguien conoce. Sus características, hay que conocer sus características o sus cualidades o su estado. Si tú y yo estamos de alguna manera observando atentamente por dónde vamos, bueno, entonces no nos apartaremos ni a derecha ni a izquierda. Entonces el Señor a través de esta palabra o de esta enseñanza nos quiere decir, examina también tus pies, examina por dónde vas, examina lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus ojos, lo que hay en tu boca y por dónde vas. ¿Estás caminando correctamente? Camina ahí, sigue ahí, hermano. Aférrate a caminar por la senda antigua. Dice el Señor, paraos y deteneos en las sendas antiguas y andar por ellas. Si te has desviado, vuélvete a la senda antigua. Si te has desviado, vuélvete nuevamente a Cristo, hermanos. Pon ahí tus ojos, pon ahí tus ojos, pon ahí tus ojos porque nuestra redención está cerca, hermanos. Y este es el tiempo que la iglesia se limpie de todo pecado, de toda contaminación. Este es el consejo que Dios tiene para ti y para mí, que podamos tenerlo en cuenta en nuestro corazón
Que Dios haga viva la palabra, hermanos. Que Dios haga viva la palabra. Y bueno, este es lo que el Señor quiere decirte a ti y a mí. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos permites comprender que solamente en ti podemos estar seguros y confiados. Que de qué nos sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma. Es necesario, mi Señor, que cada uno de nosotros pongamos la mirada en el varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos a mirar lo que está por delante, dice tu palabra. Lo que está hasta el final, lo eterno, lo inconmovible, lo que nunca terminará. Estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pues van a terminar, Señor. Pero lo que tú has puesto para nuestra vida es eterno. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo la próxima semana y el día viernes. No dejen de seguir las transmisiones. Nuestra hermana Patti estará orando. Si hay alguna necesidad, bueno, manden su necesidad. Ella estará orando por esta situación y por la iglesia y por cada uno de nosotros. Y también de alguna manera, bueno, el día domingo estaremos también adorando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Sí, gloria al Señor.